Teams. Bueno, chicos, buenas noches. Les reitero el saludo a los que apenas, bueno, que llegaron hace un poquito. Espero hayan
hecho el pretest que les envié al chat del Teams. Y bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar la clase de hoy, que es, bueno, que es un tema bastante cortito y bastante sencillo, que es del oxígeno, ¿no? ¿Se acuerdan que ya vimos al hidrógeno y al carbono? Ya, pues ahora nos toca el oxígeno, ¿no? Básicamente el oxígeno fue creado desde la fusión nuclear del carbono y del helio, ¿no? Nace el oxígeno. Bueno, nosotros sabemos que como médicos, bueno, un término médico que ya se los voy presentando, posiblemente ya lo sabían, es la disnea, la disnea, que es cuando, digamos, nos quedamos sin oxígeno, que no podemos respirar también, ¿no? Ahora, bueno, vamos con los antecedentes. Nosotros sabemos que, tomando desde como punto de inicio el Big Bang, ¿no? Y cómo se fue creando la Tierra y evolucionando, hay distintos tipos de hipótesis que nos dicen cómo llegamos a tener nuestra atmósfera, ¿verdad? Entre ellas está pues la gran oxidación, ¿no? Que la vamos a utilizar como referencia, ¿no? Que pasó hace 2,4 millones de años y fue hecha gracias a cianobacterias, ¿no? ¿Qué hacían estas cianobacterias? Bueno, tomaban energía del sol y las usaban para fabricar el dióxido de carbono, ¿no? El CO2 porque, bueno, ellas no las utilizaban para ciertos, para reacciones o para su mismo funcionamiento, entonces lo desechaban, ¿no? Ahora, en la primera etapa de la creación de la atmósfera tenemos una atmósfera primitiva formada por los gases emitidos por actividad geológica. Había bastantes volcanes que estaban en acción al inicio de la Tierra hace 4.500 millones de años y bueno, era completamente tóxico el ambiente, ¿no? Luego, en su segunda etapa, el vapor de agua que se condensó formó los océanos. Y el CO2 hizo reacción con las rocas de la corteza terrestre y al disolverse en los mares generó el agua salada, ¿no? Los océanos. En su tercera etapa, que vendría a ser la gran oxidación hecha por las cianobacterias y algunas algas que son capaces de realizar la fotosíntesis, ¿no? Primeras bacterias en realizar la fotosíntesis serían las cianobacterias, ¿no? De producir oxígeno, hace 3,500 millones de años. Y por último, la cuarta etapa, ¿no? Que con el tiempo de estas fotosíntesis de las cianobacterias, se formó una atmósfera muy similar a la que habitamos hoy. Claramente estaba una atmósfera más primitiva, más, bueno, sin tanto daño, ¿no? Como es hoy en día. Y bueno, en la que aparecieron organismos capaces de utilizar el oxígeno para producir energía, ¿no? Básicamente este diagrama lo describe muy bien. Y por último tenemos en sí lo que es lo que es una atmósfera, ¿no? Que es la capa de gases que rodean la Tierra y bueno, y nos protege de los rayos ultravioleta, controla la temperatura y pues nos permite también vivir netamente, ¿no? Acá, bueno, básicamente el aire, bueno, lo que nosotros vemos está compuesto de nitrógeno, bueno, lo que nosotros no vemos, mejor dicho, está compuesto de nitrógeno, oxígeno y vapor de agua, normalmente en la atmósfera, ¿no? Aunque algunas veces, y eso también lo vamos a ver cuando veamos óxido nítrico, ¿no? Cuando veamos nitrógeno, los rayos o los truenos que iluminan todo, bueno, toda la ciudad, ¿no? Depende de dónde caigan, son descargas eléctricas, ¿verdad? Que forman nuevas moléculas al interactuar con las que ya estaban, es decir, con el nitrógeno, el oxígeno y el vapor de agua, nos forman el óxido nítrico, el ozono y óxidos de hidrógeno, ¿no? Como puede ser el OH o el HO2. Ahora, por otro lado, tenemos un poquito ya las generalidades, ya pasamos de los antecedentes de cómo se formó el oxígeno, ¿no? Recordemos que fue por el carbono y el helio. Ahora, sus generalidades, que, bueno, son que la Tierra es el elemento más abundante por masa, no por masa, ¿no? En la litosfera es 46%, en el aire 21%, en el océano 89%, claramente, 25% en la biosfera y 65% del cuerpo humano, ¿no? Y bueno, básicamente en el oxígeno aquí tenemos que su símbolo es porcentaje en el cuerpo es 65%. Y recordemos que hay una distinción entre masa y porcentaje atómico, ¿verdad? Porque si consideramos atómico, quien está más presente es el hidrógeno, ¿sí? Por el agua, que 70% de nosotros es agua, ¿no?
Y como último concepto tenemos que la respiración es la transferencia de electrones a nivel mitocondrial, que de hecho, incluso lo veremos más adelante, la diferencia entre respiración y ventilación, porque no son lo mismo, ¿no? Ahora vamos con un poquito también de las generalidades. Tenemos primero a Carl Wilhelm Scheele, que lo aisló en 1771 y 1772, bueno, entre esos 2 años, ¿no? Calentando distintas sustancias que lo dejaban en libertad con facilidad. Sin embargo, Joseph Priestley, en 1774, declara que el aire no es una sustancia elemental, sino una composición, ¿no? Entonces, aquí ustedes, bueno, en las épocas pasadas, en los 1700, en los años 1700, no era tan fácil hacer un descubrimiento médico, químico, físico y decir, ah, ok, yo lo descubrí. ¿No? Se tenían que enviar distintas cartas a distintas instituciones para que leyeran la carta, luego vayan a comprobar que en realidad sí fue así y luego recién aprobaron el descubrimiento, ¿no? Entonces, generalmente a Priestley se le considera el que descubrió el oxígeno, bueno, redescubrió, ¿no? Porque el oxígeno ya existía, ¿no? Y casi siempre dejan de lado a Carl Scheele, ¿no? Luego Lavoisier, el padre de la química, le pone nombre de de oxidar, y genus generador, o sea, generador de oxígeno, ¿no? Ahora, vamos con los alótropos, que recordemos que los alótropos son el mismo elemento, la misma molécula, pero representada en distintas formas en la naturaleza, ¿no? El dioxígeno u oxígeno molecular es el más beneficioso, es el que vemos acá, bueno, representado en de distintas maneras, y constituye casi el 20% de la atmósfera de la Tierra, ¿no? Está formado a partir del doble enlace de átomos de oxígeno, ¿no? El ozono, el O3, es altamente resonante y tiene la caracterización de deslocalización. ¿Algunos se acuerdan que era la deslocalización? Ustedes, bueno, no sé si se acuerdan, pero en la anterior clase justo hablamos de eso, me parece, sí. Y les hice, uy, y les hice un gráfico. No sé por qué no me deja. Ahora sí. No, no me deja. Bueno, les hice un gráfico. Ahí está, ahí se ve. De una molécula, ¿no? Bueno, de un compuesto, ¿no? Que ustedes saben que para que una molécula, un átomo esté estable, debe tener 8 electrones en su último nivel de energía, ¿no? Y digamos, tenemos un carbono, digamos que está así, ¿no? Que acá tiene hidrógeno, hidrógeno, bueno, acá va a tener 3 de hidrógeno, digamos acá tiene un doble enlace, no, todos los dos deben tener un doble enlace. Bueno, no, solo uno, sorry. Aquí, acá va a tener el doble enlace, vamos a tener hidrógeno 2, y aquí que no se nota casi un poquito, vamos a tener 3, y aquí también hidrógeno 3, ¿no? Que básicamente es que un electrón va rotando, ¿no? Está haciendo el trabajo, digamos, que deberían hacer 2 electrones, bueno, 3 electrones, pero lo hace uno solito y va rotando. Eso básicamente es la deslocalización de los electrones, ¿no? Que aquí está. ¿Qué más? Tiene color, a diferencia del oxígeno, dioxígeno u oxígeno molecular que no tiene color, y también el ozono huele. Por último, en uno de los alótropos más olvidados tenemos al tetraoxígeno u O4, que tiene una corta existencia y casi ni se lo menciona, entonces es como que simplemente se los menciono por conocimiento, ¿no? Y es usado como combustible para cohetes actualmente, porque antes, pues, casi ni se usaba. Y bueno, no es que haya muchos cohetes, ¿no? Entonces también casi ni se usa. Luego, los isótopos, recordemos que los isótopos varían en el número de neutrones, ¿no? Los más representativos son oxígeno 16, 17 y 18, ¿no? Recordemos que lo que varía sería la A, no la Z, recordemos, ¿no? Su número másico, no, su número atómico. Los números de atómico, los átomos de oxígeno con sus pesos atómicos
no el número másico, sino sus pesos atómicos, son isótopos radioactivos de oxígeno y generalmente tienen una vida corta, ¿no? Básicamente eso, que es bueno, es una mención. Y ahora vamos con lo que sí es más, un poquito más complicado, ¿no? Aquí tenemos lo que son las reacciones de oxígeno, ¿no? Muchas de estas ya les debieron haber visto en biología o en el cole o bueno, en distintas clases. Entonces, vamos a profundizar, bueno, no tanto, pero vamos a profundizar un poquito, ¿no? Primero, vamos con la fotodisociación, que es la que tenemos aquí, que es mediada por un fotón, que es la desintegración de una molécula debido a la absorción de uno o más fotones de luz, ¿no? Como aquí, este también se le conoce como fotólisis, ¿no? Fotólisis. Y en esta reacción fotoquímica, los fotones o la luz actúa sobre la molécula provocando una excitación y posterior ruptura de estos enlaces, ¿no? Ahora aquí tenemos dos ejemplos de la fotodisociación y de la fotólisis, ¿no? Que es, como ven, por un fotón. Y bueno, la fotosíntesis, ¿no? Que está aquí, que recordemos que lo hacen generalmente las plantas, que tenemos el CO2 más el agua más luz, nos da este compuesto de aquí y oxígeno. ¿Alguien sabe cuál es ese compuesto? Que también, miren, lo vemos aquí. Uy, esperen, lo vemos aquí, justo ahí. ¿Alguien sabe cuál es el C6H12O6? Que de hecho es importante que lo conozcan, ¿no? La glucosa. Este de aquí es la glucosa, ¿ok? Entonces, la fotosíntesis, ¿qué nos va a dar? Glucosa y oxígeno, o dos, oxígeno molecular o dioxígeno. Y son importantísimos en lo que es la respiración aeróbica, ¿no? Bueno, la glucosa, ¿no? Acá tenemos lo que es, a ver si me deja el Canva. La glucosa, 12 moléculas de oxígeno nos va a dar 6 CO2, nos va a dar 6 moléculas de agua y nos va a dar energía. Ah, y por último, la combustión, ya me estaba olvidando, ¿no? Que cabe recalcar que puede ser combustión incompleta o combustión completa. ¿A qué se le llama combustión incompleta? Cuando en vez de darnos dióxido de carbono, nos va a dar monóxido de carbono, ¿no? Entonces, básicamente lo que va a hacer esta reacción es convertir el propano más oxígeno en dióxido de dióxido de carbono más agua más energía, ¿no? Esa es la combustión. En este caso es una combustión completa. Ahora, de lo que ya les hablaba, los procesos complementarios, que tenemos la respiración aeróbica, ¿qué quiere decir aeróbica? Que se utiliza el oxígeno para extraer energía de la glucosa, ¿no? A diferencia de la anaeróbica, a ver, anaeróbica, acá, la anaeróbica, que no utiliza oxígeno, ¿no? Y luego tenemos la fotosíntesis, que es la conversión de materia inorgánica a materia orgánica gracias a la energía del sol, ¿no? Gracias a la energía del sol, entonces son complementarias, como ya les mencionaba justo por aquí, ¿no? Complementarias. Esta es la fotosíntesis y em, la respiración aérea, porque si se dan cuenta, el producto de uno es, digamos, el compuesto necesario para el otro, ¿no? La glucosa. Entonces, en la respiración aerobia, en la que tenemos acá, en la glicólisis en este caso, ¿qué nos da? Nos da dos piruvatos, dos NAT, dos ATP, dos hidrógenos y dos moléculas de agua, ¿no? Básicamente lo que ustedes tienen que aprenderse es esto de aquí, no tanto si, la glucosa por acción del ATP más la NAT, que para entrar al núcleo es que es muy grande, entonces se va a disociar en dos piruvatos, por la fermentación etanólica se va separar en CO2 y alcohol y por la fermentación láctica en lactato, no tanto eso, sino que es básicamente lo que produce la respiración aeróbica, que es esto de aquí, ¿no? Ahora,
En la fotosíntesis, en este caso, ¿no? Vemos que ingresa la luz, que recordemos que tiene dos partes la fotosíntesis, que, bueno, ustedes ya lo deberían saber, que es la reacción luminosa, la fase luminosa y la fase oscura, donde sucede el ciclo de Calvin, ¿no? Y bueno, básicamente entra la luz, va a haber las reacciones luminosas que nos van a dar ATP, NADPH, ¿no? De igual forma, en el ciclo de Calvin nos va a dar NADPH y un ADP más un fosfato para las reacciones luminosas. Asimismo, se libera agua y bueno, el CO2 entra en el ciclo de Calvin y al final nos va a dar azúcar, específicamente la glucosa. Ahora, como ya les decía, que íbamos a ver una diferencia entre respiración y ventilación. ¿Qué es la respiración? Es la transferencia de electrones a nivel mitocondrial para la obtención de energía celular, porque recordemos que las mitocondrias es análogo a decir que pulmones. Pulmones humanos son los pulmones, bueno, de la célula, ¿no? Y la ventilación es un proceso mecánico que implica intercambio de gases. Por eso hablamos de lo que es respiración celular y no ventilación celular, ¿no? Ventilación lo hacemos nosotros, intercambio de gases. ¿Por qué? ¿Dónde se utiliza, dónde nosotros hacemos el intercambio de gases, chicos? Álvaro, ¿dónde hacemos el intercambio de gases? Ay, Álvaro, Nayeli, ¿dónde hacemos el intercambio de gases? ¿En los pulmones? Ya en los pulmones, pero específicamente dónde, porque los pulmones tienen partes, ¿no? Bueno, tienen componentes histológicos. ¿En los bronquios o en los alvéolos? No estoy segura, pero creo que en los alvéolos. Alvéolos, pues chicos. Segundo ciclo ya, chicos. ¿Dónde vamos a hacer el intercambio de gases? En los alvéolos. Ahí se ocurre todo el proceso que, bueno, de igual forma lo van a ver, ¿no? A ver. Intercambio intercambio de gases entre alvéolos y capilares sanguíneos, ¿no? Ahora, el compuesto por, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es redox o el método redox, que me imagino que lo deben haber visto en lo que es práctica, ¿no? Práctica. Está compuesto por un agente oxidante y un agente reductor, ¿no? Ahora, vamos a ver a qué se le llama agente oxidante y a qué se le llama agente reductor, ¿no? Ahora, una consulta. ¿Se me está escuchando bien? Porque tenía fallas con el internet y como tengo la cámara prendida, no sé si se me está escuchando bien. Sí. Ya, muchas gracias. Ahora, bueno, algo que voy a recalcar antes de todo es em, que ¿qué gases se intercambian? Bueno, vale la redundancia, en el intercambio de gases, ¿no? El cuerpo elimina CO2 y absorbe oxígeno, ¿verdad? Ahora sí, ahora vamos a ver a lo que se le llama agente oxidante y agente reductor. Primero, ¿qué es la oxidación? ¿Alguno sabe qué es la oxidación? Oxidación, pérdida de electrones, perdón. Oxidación, pérdida de electrones. Reducción, ganancia de electrones. Ahora, inviertan esos conceptos cuando hablamos de agentes, ¿sí? Cuando es un agente oxidante, nosotros sabemos que oxidación, ¿no? Oxidación, todo lo demás es pérdida de electrones. ¿Qué quiere decir? Que se va a volver más positivo. En cambio, reducción es ganancia de electrones, ¿no? Acá va a venir electrones. ¿Qué quiere decir? Se va a volver más negativo. Cuando es un agente oxidante, ¿qué quiere decir? Que hubo una reducción porque ha ganado electrones. Ahora, en cambio, voy a cambiar de colorcito. Cuando es un agente reductor,
ha habido una oxidación, porque ha perdido electrones, ¿no? Se ha reducido, ha perdido sus electrones. Hasta aquí, ¿está claro? Ok. Si no escucho, no escucho alguna duda o veo una mano levantada, entonces creo que todo está claro, ¿no? Para hablar del método redox tenemos que hablar de acá, de potencial redox, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el potencial redox? Es la tendencia a reducir u oxidar otros elementos químicos, como ya veremos a continuación, ¿ok? Si me deja, ok, listo. Aquí les he puesto algunos ejemplos. Yo voy a hacer el 1, que de igual forma lo habrán visto en el cole. No, aquí. Acá está el 1. Generalmente, para hacer el método redox, nosotros tenemos que tener dos conceptos. ¿Dónde está el? Acá. Si me deja elegir, un segundo. Ahí, listo. Tengo que tener eh, dos conocimientos básicos, ¿no? Tenemos oxígeno e hidrógeno. ¿Alguien sabe cuál es el coeficiente de reducción del oxígeno? Más dos. ¿Más 2 o menos 2? eh, Menos dos, ¿no? Menos 2, exacto. Menos Eh, 2. Del hidrógeno es más 1. Generalmente del oxígeno, pero hay ciertos casos, ciertas excepciones que no veremos en esta clase. Tampoco lo vamos a profundizar, ¿no? Porque no es relevante. Pero hay excepciones donde el oxígeno, por el balance de la ecuación, es menos 1 o más 1. Menos 1 más 1. Hay excepciones muy, muy raras, pero no lo tomen en cuenta, simplemente es de conocimiento. Nosotros vamos a centrarnos en menos 2. Lo primero que van a hacer para balancear o resolver un problema redox que les puede venir en práctica, en su examen teórico no creo, pero en práctica sí, así que de paso les ayuda, ¿no? Ahora, el redox. Van a identificar en toda esta reacción oxígenos e hidrógenos. Acá tenemos un oxígeno, bueno, 7 oxígenos, por lo cual vamos a ponerle aquí menos 2, ¿no? Acá tenemos un hidrógeno, sería más 1, otro hidrógeno más 1, otro oxígeno menos 2, y así. Acá hay otro oxígeno menos 2, menos 2, menos 2 y más 1. Ah, algo que me olvidó, que todas las moléculas de acá tienen que darnos, ¿cuánto? 0, ¿sí? 0, todos tienen que tener 0. Entonces, este yodo, ¿cuánto vale? 0, su coeficiente es 0. Ok, acá tenemos más 1, por lo tanto, este yodo va a valer menos 1, ¿no? Voy a cambiar de colorcito. Ok, listo. Ahora, el oxígeno em, tenemos menos 2 por 7 nos va a dar menos 14, ¿no? ¿Verdad? Ahora, acá tenemos menos 8, aquí tenemos más 2, por lo que menos 8 más 2, aquí tendríamos que tener más 6, ¿no? Azufre más 6, ¿no? Para que haya un balance. Aquí de igual forma, bueno, eso lo vamos a dejar, y lo vamos a dejar para el final, ¿no? Aquí tendríamos 4 por 3, 12. 12 por menos 2, menos 24. Menos 24, yodo 0, y aquí, bueno, acá ya se estabiliza, ¿no? Ahora, como les decía, por el redox a veces necesitan tener su tablita. Y acá, cuando recuerdan que el grupo 1, siempre su coeficiente de oxidación va a ser 1, más 1, siempre. Entonces, acá tenemos justo potasio. Entonces, vamos a empezar con este lado, ¿no? Más, acá tendríamos más 2 menos 14 y tenemos cromo, que tendríamos que es más 6, ¿no? Más 6 por 2, más 12, más 2, más 14. Más 14 menos 14, 0. Equilibrado. Aquí es equilibrado, bueno.
aquí tenemos el azufre. Vamos a considerar como el... Chicos, se me fue el internet, pero ¿ahora se me escucha? Creo que sí. Sí, Gracias. Apagué la cámara mm, para que, bueno, se me fue el internet, pero ya, creo que ya es costumbre. Como decía, ¿en qué estaba? Ah, ya, que como solo tiene un coeficiente de oxidación, siempre se considerará como más uno, ¿no? Acá tendríamos más 2 en todo caso. Y el azufre, aquí tendríamos menos 8, acá tendríamos nuevamente más 6 y aquí, ¿no? Ahora, aquí, bueno, acá como tenemos más 6, acá habría una confusión, ¿no? Tanto el cromo como el azufre tienen de 2 a más coeficientes de oxidación. Entonces, ¿qué consideramos? ¿Cuál sería la variante, ¿no? Aquí nosotros nos vamos a volver a la tableta. Vamos a azufre, 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 azufre. Acá, azufre, ¿no? Si tiene más de uno. En todo caso, si el azufre tiene más de uno, acá ya vemos que tiene 6, ¿verdad? Acá ya vemos que tiene 6 en un lado. Entonces, por ende, un segundito, voy a tomar agua. Ok, listo. Como en un lado de la reacción ya está en más 6, pues obviamente acá también tendrá más 6, ¿no? Entonces tenemos más 6 menos 24 y tenemos 2 cromo. ¿Cuánto sería el coeficiente de reducción, el coeficiente de oxidación del cromo, chicos? Mm, mm, 9, más 9. Aunque no, acá tenemos, no, esperen, no. Acá tenemos 3. Acá tenemos menos 24. 3 por 6, 18. Menos 9. Tendríamos 6. Por lo cual aquí tendríamos 3. Del cromo sería 3. ¿Sí? ¿Entendemos por qué? ¿Hasta acá todo claro? ¿Hasta ahorita? ¿Cómo? ¿Todo claro? Ok, espero que sí. Hasta ahorita son puras matemáticas, ¿sí? Porque acá tenemos menos 2. 4 por 3, 12. 12 por 2, o bueno, menos 2, menos 24, ¿no? Aquí tenemos 3 azufres, ¿no? Del azufres más 6, 6 por 3, 18. Tenemos 18, ¿cuánto nos falta para menos 24? 6, ¿verdad? Entonces, más 3 por 2, más 6. Entonces, luego de balancear toda la ecuación, vamos a comparar los iones que están alterados, ¿no? ¿A cuál tenemos? ¿A cuál tenemos? Al yodo, ¿no? Al yodo, que es, aquí sería menos 1, está con menos 1. Y aquí sería acá está el yodo. Pasó a ser 0. Aquí debemos tener otro más. Acá, el cromo, ¿no? Tenemos más 6. Paso de más 6 más 3. Más 3, más 3, más 3. Potasio más 2, sí, porque el potasio solo tiene 1.
Hidrógeno, oxígeno, azufre más C. Ya, perfecto. Oye, acá lo puse. Listo. Ahora, aquí vemos que uno ganó electrones y el otro perdió electrones, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cuál creen ustedes que quién ganó electrones? Ay, a ver, ¿a quién no le pregunté? César, ¿cuál crees tú que ganó electrones? El yodo. El yodo. Bien, este es un error común. Me pasaba, a mí me pasaba. Pero quien ganó electrones fue el cromo. Y les diré por qué. Ok, aquí tenemos más 6. Recuerden que cuando nosotros un ion está cargado positivo significa que perdió electrones. Entonces aquí este cromo perdió 6 electrones. Pero después de toda la reacción tenemos más 3. ¿Qué quiere decir? Que ganó 3 electrones. En cambio el yodo tenía menos 1. Pasó a neutro, pasó a 0. ¿Cuántos electrones perdió? 1. Perdió un electrón. Menos un electrón. Bueno, sería más un electrón, que sería 0, y aquí tendríamos menos 3. No, ay, sorry. Entonces aquí menos un electrón y aquí más 3 electrones. ¿No? Por lo tanto, aquí habría una oxidación porque se perdió un electrón. Oxidación. Acá dice oxidación, ustedes crean. Y acá una reducción por consiguiente. Reducción. Y ahora, como les dije que se invertía en cuestión de agentes, ¿cuál sería el agente reductor, chicos? Álvaro, ¿cuál sería el agente reductor? ¿Cuál crees tú? Álvaro no se encuentra con nosotros. El agente reductor sería el yodo y el agente oxidante, lo voy a poner oxidante, ¿no? Porque si nosotros volvemos aquí, acá, el agente oxidante, acá, que se borra. ¿Quién era, chicos, el agente oxidante? El que bueno, ganaba sus electrones, ¿no? Y el agente reductor era el que había tenido una reducción de sus electrones. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? ¿Chicos? Ok, espero que sí. Nadie me responde, entonces yo asumiré que todo quedó súper claro. Ahora, para eso les puse la tablita. Y bueno, ese es otro ejercicio. Que bueno, es en realidad, se los puedo dejar. Sí, ¿por qué no? Acá. Voy a borrar todo esto. Sí me deja. Ah, no. Le tengo que borrar de tiempo. Listo. A ver, chicos, intenten este ejercicio, que es igual uno facilito. No les voy a hacer este, solo este. A ver qué tal les sale. Les doy
hasta 7:50. Unos 7 minutitos, yo creo que es suficiente. Tengan su tablita a mano, pueden, se las dejo aquí, bueno, no, porque si se las dejo ahí, no pueden. Pero sí, es uno sencillito.
Ya chicos, procederé a resolverlo. De paso, comprueban si era así, como lo hicieron o si no. ¿Listo? Como ya les decía, fósforo sería 0, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2, más 6, menos 6, perdón. Imaginen que este es un menos 6, menos 2, más 2, nitrógeno sería más 1, porque oxígeno es menos, no, perdón, más 2, porque oxígeno es menos 2, oxígeno acá sería menos 8, hidrógeno acá sería más 3, que nos falta 5 más 5, entonces acá fósforo y nitrógeno son los que han variado, fósforo de 0 a fósforo con más 5 y nitrógeno de, ay, acá me olvidé, 5 más 5 ha variado en, ¿cuánto? En nitrógeno ha variado en más 2. ¿Quién ganó? Nitrógeno. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Fósforo, ¿no? De 0 más 5 perdió 5 electrones, menos 5 electrones. ¿Quién ganó aquí? Hubo el nitrógeno, ¿no? ¿Cuántos ganó? 3 electrones, más 3 electrones. Por ende, acá hubo una oxidación, acá hubo una reducción, y por ende, a ver si me deja cambiar acá. Por ende, ese es el agente reductor, acá dice reductor, y ese sería el agente oxidante. Ok, ¿todo claro, chicos? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Ok, proseguimos en todo caso. Ahora vamos a hablar un poquito de la afinidad del oxígeno a la hemoglobina, ¿no? Sabemos que ¿quién transporta el oxígeno hacia nuestros tejidos? Los eritrocitos. Ok. Un eritrocito, recordemos que está compuesto por 4 cadenas. 2 alfa, 2 beta, que se unen a una molécula de hierro, o bueno, de hierro, ¿no? Pero en un feto, en un recién nacido, está compuesto de 2 cadenas alfa más 2 cadenas gamma, que quiere decir que no suelta con facilidad el oxígeno, ¿no? Por eso es que a veces se ponen como moraditos o azulitos cuando lloran, porque no sueltan con facilidad el oxígeno. Acá hay una curva de lo normal, ¿no? Y un adulto, miren cómo está más pegado a la, bueno, perdón, más alejado, ¿no? Y el feto está mucho más cerca, es decir, no suelta con facilidad el oxígeno. A ver si lo borro y se puede apreciar mejor. ¿Ven cómo está pegado más el feto? Ok. Ahora, la obtención se puede a partir de, a ver si me deja acá, destilación fraccional del aire, descomposición del H2O2, que es el agua oxigenada, o eh, ay, se me fue el nombre, el peróxido, descomposición del ion clorato o clorato potásico, que es este de aquí, ¿no? El clorato. Descomposición terminal del magnato de potasio a partir del óxido de mercurio, que sería ese acá, el magnato de potasio. Nos daría, bueno, un media molécula de oxígeno molecular. Y como ya les decía, el transporte de oxígeno a una molécula de hemoglobina, bueno, de hemoglobina, no del eritrocito, una disculpa, tiene 4 cadenas. Tiene 4 cadenas alfa, bueno, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta en el caso de los adultos y cada una está con una molécula de hierro, ¿no? El oxígeno se fija en el grupo hemo de la hemoglobina, ¿no? Aquí, y hay muchos hemoglobina en el eritrocito, por lo tanto, hay muchas moléculas de oxígeno, ¿no? Y acá, como les decía, este vendría a ser ¿qué es esto? Esto es un alveolo y este es un capilar.
entra oxígeno, como ya les decía, en el intercambio de gases, entra oxígeno, sale, ¿qué botamos? CO2, ¿sí? Acuérdense. Vamos a hablar un poquito de quiénes son los free radicals. Uy, qué chueca. Free radicals, ¿no? Puede ser una molécula u átomo que tiene electrones libres, que son más reactivos y un tiempo corto de vida. ¿Cómo una molécula llega a ser un free radical? En todas las patologías están presentes todos los free radicals, pero de oxígeno, ¿no? Por ganancia, pérdida, fisión homoléctrica, ¿no? Tipos tenemos un triplet, un anión superóxido, un hidroxiperoxi, un peróxido de hidrógeno, un radical hidroxilo y el SOT. ¿Quién es el SOT? Que es el superóxido dismutasa y ya veremos. Y la peroxidasa y la catalasa también. Ya veremos quién es el SOT. Ahora, free radicales. Tenemos el que decía el estado singlet, que es la acción de la luz en el oxígeno molecular. No vendría a ser básicamente el estado singlet es O, y puntito. Puntito, siempre cuando tengan un puntito es un free radical. Compuesta por la reacción de Haber-Weiss, o la reacción de Haber, que ya la vimos incluso en una clase pasada. Si no se acuerdan, esa es la reacción de Haber-Weiss. Y también, bueno, catalizada por hierro y la oxidación de los haluros por el peróxido de hidrógeno, ¿no? El radical hidroxiperoxi, que es ese de acá, hidroxiperoxi O2H, más reactivo, más afinidad por pH negativo al fisiológico. El superóxido es un singlet reducido, que no está acá, que vendría a ser singlet reducido, poca actividad y tiene la función de fragmentar ADN, polisacáridos y matar bacterias. Y por último, el radical hidroxilo, que es el OH puntito, es el más letal y se forma por la reacción de Fenton, que es de acá, la reacción de Fenton, donde el peróxido de hidrógeno entra en contacto con iones ferrosos o cúpricos, es decir, con hierro o con cobre. Ese es un poquito del esquema de básicamente cómo, cómo se generan los free radicals, ¿no? Primero tenemos al oxígeno o al dioxígeno, que este acepta un electrón. Un segundo, voy a tomar agua. Me estoy quedando sin voz. Un ratito, chicos, por favor. Ok, una disculpa. Ahora, ¿en qué estaba? Ah, bueno. Tenemos primero el dioxígeno u oxígeno molecular, que va a aceptar un electrón por la NADPH o la xantina oxidasa. No, aquí está. Luego, gracias a la acción del superóxido dismutasa, este de aquí, nos va a dar el estado singlet, ¿no? El singlet, que ya es un free radical. Luego, de nuevo por el superóxido dismutasa, ¿no? Por acá, el superóxido dismutasa, nos va a dar el peróxido de hidrógeno, ¿verdad? El superóxido dismutasa, ¿no? Aunque, perdón, acá no interviene el superóxido dismutasa. Aquí no, aquí interviene la pérdida de electrones. Ajá, la pérdida de electrones, no el superóxido dismutasa. Y bueno, nos va a dar el peróxido de hidrógeno, que por medio de acá el glutatión peroxidasa o la peroximedoxina nos va a dar el radical hidroxilo. Sin embargo, si utilizamos la catalasa, nos va a dar de frente el agua. El objetivo de todas nuestras enzimas que atacan a estos free radicals es descomponerlos en agua u oxidarlos hacia el agua. ¿Sí? De todos los antioxidantes, ¿no? Ahora, este radical hidroxilo, sí, acá, se usa el óxido deshidroascórbico o la vitamina E, nos va a dar
lo que es el agua, ¿no? Entonces, esto es como una cadena, una línea de tiempo, puede ser una cadenita de qué enzimas intervienen en cada momento para crear los free radicals. Ahora una cosa que quiero recalcar es que el peróxido de hidrógeno no es un free radical como tal, sino que se le considera dentro del grupo de los free radicals porque gracias a él se genera o se crea, bueno, no se crea, se genera el radical hidroxilo que es el más letal y el más peligroso de todos, ¿no? Cuando hay más condiciones oxidantes que nuestras defensas antioxidantes, tenemos el daño oxidativo, que ya lo veremos más adelante. Y bueno, la coenzima Q10, la coenzima Q, el NOx y el NADPH oxidasa, básicamente hacen la misma función que el superóxido de desmutasa. Ahora aquí, como ya les decía, efectos. En macromoléculas biológicas ayudan en los macrófagos, importantes para el metabolismo. En los lípidos oxidan una cadena respiratoria insaturada de lípidos, formando un radical alquilo o una lipoperoxidación. En los ácidos nucleicos, básicamente daña el ADN, reaccionando con las bases nitrogenadas y con desoxirribosa, ¿no? Genera mutaciones también. Ahora, en proteínas, pérdida de la capacidad catalítica, daños en su integridad, interrupción de la regulación de las vías metabólicas, etcétera. Como ya les decía, tenemos mecanismos de defensa que son nuestros antioxidantes. Dentro de ellos tenemos los agentes removedores de radicales libres y otros catalíticamente. El SOD, el superóxido de dismutasa, la catalasa, peroxidasa, antioxidantes, como ya vimos en la diapositiva posterior. Y bueno, y los grupos tioles también. Antioxidantes que terminen en tiol, que tienen azufre, por lo tanto. Y bueno, proteínas que abaten disponibilidad de prooxidantes, los iones de FeCO o el grupo hemo. Y proteínas que protegen las biomoléculas, que tienen una función estabilizadora y cobertura de la estructura. Y bueno, agentes bajo peso molecular que atrapan los radicales libres de oxígeno, que serían el glutatión alfa, el tocoferol, la bilirrubina y el ácido úrico. Asimismo, tenemos los antioxidantes que se pueden clasificar por cinco tipos, ¿no? Puede ser de alto peso molecular, como el SOT, o bajo peso molecular, este es por su peso, y este es por su origen, por su peso y por su origen. Y por su bajo peso molecular, vitamina C, vitamina E, ¿no? Ahora, pueden ser naturales, pueden ser enzimáticos, como la SOT, como ya les decía, la catalasa o el glutatión peroxidasa. Artificiales como enzimas y vitaminas, y otros como puede ser la vitamina E, C, la taurina y la bilirrubina. Por último, tenemos lo que es la cadena respiratoria, que por hablar de un grosso modo, tenemos que esto se va a dar, que ya lo vimos igual, se va a dar en la membrana de la mitocondria, ¿no? Tenemos que el NAT va al complejo 1 y hay una reducción por la coenzima Q. Esto es ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿No? Generar también ATP, ¿no? Generar ATP. Aquí tenemos, ¿no? El NAT, puede ser por el piruvato, glutamato, malato, va al complejo 1 y va a ser transportada por la coenzima Q. Asimismo, en el, en el complejo 2, ya también por la acción del FATH2, tenemos el glicerol fosfato, ¿no? Va a entrar al complejo 2 y va a ser transportado de igual manera por la proteína Q, ¿no? Hacia el complejo número 3, aquí, donde el citocromo C se reduce y va a pasar al complejo número 4, donde el citocromo C es reoxidado, ¿no? Esto a su vez nos va a dar una gradiente de protones que va a hacer que el complejo número 5 pueda activarse y pueda generar lo que es ATP. Este proceso es un poquito más complicado, pero les corresponde ya en biología, entonces no me quiero profundizar tanto y no quiero agobiarlos con tanta explicación. Pero si hasta aquí han entendido básicamente, este diagrama les puede ayudar cómo va la cadena respiratoria en la membrana mitocondrial, yo creo que es útil, ¿no? ¿Verdad? Ahora, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Viendo que ya también hemos concluido con la sesión con las diapositivas. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. Ninguna, no se vayan, les voy a pasar el post-test y ya, luego de eso ya recién se pueden ir.
Cualquier cosa pueden escribirme, pueden consultar, no se olviden, si tienen alguna duda, no hay ningún problema. Que para eso estoy. Claro que a veces me voy a demorar en responder, perdón. Pero bueno, siempre termino respondiendo, aunque tarde. Mm. Ok. Eh, bueno, chicos, ahí les mandé el forms. Cualquier cosita me avisa. Sí, ya se pueden retirar si lo completaron y nos veríamos la próxima semana.